tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas partiría afirmando como una tesis que no es un tema de la dogmática penal. Por el contrario, es un tema de la política criminal. Todos los países desarrollados y en vías de desarrollo tienen diversos convenios internacionales que los obliga a luchar contra la corrupción. Corrupción pública, corrupción privada o corrupción mixta. Y depende de cada estado, de cada legislación, de cada país, si esa lucha contra la corrupción la canaliza a través de una política criminal jurídico-penal, es decir, mediante la creación de delitos y penas, que puede estar dirigida a personas denominadas naturales, es decir, a individuos, a ciudadanos, o a personas jurídicas, denominadas personas jurídicas. Depende del Estado si es que canaliza la política criminal a través de mecanismos extrapenales. Por ejemplo, políticas sociales, es lo que se llama una política criminal extrapenal, un derecho penal de intervención mínima, una política criminal de intervención mínima, donde el Estado primero intenta combatir el crimen mediante otros medios, otros mecanismos extrapenales, y cuando estos han fracasado, pues recurre recién al ordenamiento jurídico, y seguramente muchas veces al derecho administrativo, y no necesariamente al derecho penal. En última ratio es que se recurre al derecho penal. Un ejemplo paradigmático de ello es el derecho penal alemán. El Estado alemán no criminaliza la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En Alemania se tiene la Ordnungswidrigkeit, que es la ley de contravención administrativa, que regula todas aquellas infracciones cometidas desde el seno empresarial, por los directivos empresariales o por la organización, por la estructura de la propia empresa. Entonces, todos aquellos injustos cometidos del seno empresarial no llegan al derecho penal, sino se quedan en el derecho administrativo. Eso demuestra que no todo Estado que forma parte de un tratado internacional que vincula a los Estados a luchar contra la corrupción, pública o privada, está obligado sí o sí a recurrir al derecho penal. No. Es una decisión libre, soberana de cada Estado de criminalizar o no a las personas jurídicas. Alemania es un ejemplo de ello. Seguramente en Alemania hay muchos factores que contribuyen a que dicha política criminal sea canalizada a través del derecho administrativo y no a través del derecho penal. Entre otras razones, porque tienen un sistema administrativo que funciona muy bien. Y tienen un sistema administrativo que funciona muy bien, creo, no por el hecho que sus funcionarios o que sus normas sean perfectas, o es que no es las denominadas personas jurídicas no cometan injustos desde el seno empresarial. Lo que sucede es que ese sistema administrativo, de manera sistemática, de manera funcional, de manera estructural, es decir, ordenamiento jurídico formal, personal administrativo, funcionarios, servidores públicos y personal empresarial, es decir, gerentes, administradores, propietarios, directivos de las empresas, trabajan de manera mancomunada, de modo que se evitan menoscabos cuantitativamente y cualitativamente de gran calado en el ordenamiento jurídico y en el sistema social. Entonces no hay necesidad de recurrir al derecho penal, porque tengan por seguro que si su sistema administrativo no funcionase, hace rato Alemania hubiera regulado la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Hay proyectos de ley? Sí que lo hay, pero no han encontrado hasta el día de hoy una respuesta legislativa que se incline por criminalizar este tipo de comportamientos. Dicho esto, que la responsabilidad penal de las personas jurídicas no es un tema de la dogmática penal, o no es un tema que se decida en la dogmática penal, y ahí la discusión que si son culpables o no las personas jurídicas,
no es un tema de la dogmática penal, es un tema de la política criminal, es un tema de la decisión del legislador. La dogmática penal surge a partir de lo que el legislador regula en una determinada norma. Toda la dogmática penal que tenemos nosotros sobre los delitos, tanto en la parte general como en la parte especial, la imputación objetiva, la imputación subjetiva, la anticursividad, la culpabilidad, autoría y participación, todo ello ha surgido sobre la base de la existencia de una norma jurídica emitida por el legislador. Antes no. Entonces, si hoy no existe una dogmática penal sistemática, coherente, profunda, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, no es porque las personas jurídicas no tengan culpabilidad, no es porque las personas jurídicas no cometan delitos, es porque en la mayoría de países aún no existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas a nivel legislativo, como teóricamente en nuestro país tampoco, pese a que desde mi perspectiva sí ya existe. Es por eso, nada más. Si existiera una ley, de inmediato la dogmática penal se ocupa de la fundamentación, porque la dogmática penal es eso, interpretación de la ley y a partir de ello desarrollar un mecanismo, un instrumento que permita fundamentar esa responsabilidad penal. Dicho esto, pues esta exposición la dividiré en dos partes, creo que tres. La primera, un breve resumen teórico de la fundamentación de la responsabilidad penal y de la responsabilidad administrativa. En otras palabras, una fundamentación teórica del injusto administrativo y del injusto penal. Una segunda parte concerniente o referida a los modelos de responsabilidad penal o administrativa de las personas jurídicas. Y en un tercer momento, un breve análisis de lo que contiene la legislación penal, perdón, la legislación peruana sobre esta problemática. A nivel teórico existen básicamente tres modelos dogmáticos que intentan explicar, que intentan fundamentar tanto los presupuestos donde se levanta la construcción de la responsabilidad administrativa como de sus diferencias respecto de la responsabilidad penal. El primer modelo es de índole cuantitativo. Este modelo de índole cuantitativo, que está orientado por criterios ontológicos, por criterios extrajurídicos, señala que estamos frente a un injusto administrativo cuando la infracción que se comete, sea desde el seno empresarial, sea desde el seno individual o del ciudadano, quebranta valores o atenta contra valores que se encuentran dentro de la sociedad, dentro del sistema jurídico, dentro del sistema administrativo, del derecho tributario, del derecho ambiental o tal vez del derecho penal. Es la naturaleza de los valores que se protegen en estas ramas del derecho, es decir, en las normas administrativas, tendrían un carácter inmanente al sistema jurídico, un carácter inmanente al sistema social. De modo que los valores que protege la norma administrativa y por lo tanto la contravención de la misma, que da lugar, que fundamenta un injusto administrativo, solamente quebrantaría este tipo de valores jurídicos que se encuentran al interior del sistema normativo. Por el contrario, estaremos frente a un injusto penal cuando el comportamiento, la conducta, sea de un ciudadano, sea de una persona jurídica, contraviene valores, principios que se encuentran fuera del derecho, es decir, valores y principios extrajurídicos, trascendentes, que se encuentran fuera del sistema jurídico. En otras palabras, valores y principios metafísicos. Ahí radicaría una diferencia o la diferencia sustancial entre injusto administrativo e injusto penal. Sobre este planteamiento hay muchas observaciones, muchas discrepancias, muchas críticas, y creo que todas ellas se pueden resumir
en que el injusto administrativo y el injusto penal, los dos, no configuran su estructura, su fundamento en función de valores que están más allá del sistema social. Sistema social que se concretiza, que se sintetiza, que se personifica en el ordenamiento jurídico. Toda sociedad que se considera orgánica, toda sociedad que se considera institucional, toda sociedad que se considera organizada jurídica y políticamente, expresa su identidad en un ordenamiento jurídico que se desprende de una identidad política. Y ahí tenemos lo que nosotros conocemos como Constitución. A propósito de Constitución, acabo de publicar un libro sobre teoría de la Constitución, ya que está cerca el referéndum. Y bueno, en ese contexto se puede decir que una sociedad que no tiene una identidad política existencial, que no tiene una forma de vida existencial con la cual identificarse, es decir, donde se encuentran consagrados valores supremos, que orientan, que fundamentan el desarrollo histórico-cultural de una sociedad, no es tal. Por eso Constitución. ¿Cómo es que una determinada sociedad se constituye y diferencia frente al resto? ¿Cómo es que, por ejemplo, la sociedad peruana se constituye jurídica y políticamente frente a otro tipo de sociedades? Frente a la cubana, frente a la chilena, etc. Nosotros tenemos, al menos formalmente, una identidad existencial, una identidad política existencial. Según la Constitución, nosotros somos una república independiente que se organiza bajo el principio de división de poderes, bajo el principio de democracia, donde la democracia radica en el pueblo. A partir de esta identidad política es que se derivan las normas jurídicas, que son compatibles con esos valores supremos, con la dignidad humana, con el principio de división de poderes, con la soberanía del pueblo. Pues bien, si es que una sociedad que se identifica como tal y expresa su voluntad, expresa su identidad existencial, jurídica, política, en los instrumentos políticos, en los instrumentos jurídicos, entonces el derecho en general y el derecho penal en particular, o el derecho administrativo en particular, no puede tener como mecanismo, como fin, como fundamento, algo que está fuera de ese sistema, algo que se encuentra en la naturaleza, algo que se encuentra en la metafísica. No, el derecho, y por lo tanto el derecho administrativo y el derecho penal, están configurados, están fundamentados sobre esos valores que han surgido en sociedad, sobre esos valores que la sociedad los ha consagrado en su Constitución y en su ordenamiento jurídico. Y ahí la crítica contra este planteamiento trascendente, que diferencia entre injusto penal e injusto administrativo, en que en el injusto administrativo se protegen valores, principios de naturaleza jurídica inmanente al sistema social, y en el derecho penal valores y principios trascendentes. También desde esta perspectiva, por el principio de legalidad, se tendría que decir que el injusto penal no puede proteger valores trascendentes, valores que no se encuentran contemplados en el sistema jurídico, es decir, en una ley penal dada por el legislador, porque eso quebrantaría el principio de legalidad, nullum crimen, nulla pena sine lege. Solamente se protegen valores y principios que se encuentran consagrados en una ley, principio de legalidad. No hay delito, no hay pena sin ley. No hay delito, no hay pena sin una ley emitida por el legislador. Es decir, no hay delito, no hay pena en un valor extrajurídico, en una institución extrajurídica perteneciente a la religión, a la ética, a la moral. Desde hace tiempo quedó establecido que una cosa es la moral, una cosa es el derecho, una cosa es la religión, otra cosa es la política. Por tanto, este planteamiento debe ser dejado de lado. Un segundo postulado nos dice que el injusto administrativo y el injusto penal se diferencian en virtud de que en el injusto administrativo solamente existiría una infracción formal de la norma correspondiente, mientras que en el injusto penal existiría no solamente una infracción formal, sino también una infracción material.
Esto es lo que se conoce en derecho penal como antijuridicidad formal y antijuridicidad material. La antijuridicidad formal estaría vinculada en el injusto penal al quebrantamiento de una norma de comportamiento, al quebrantamiento de la infracción, perdón, al quebrantamiento de un deber, sea este general o especial, sea este negativo o positivo, pero siempre estaría vinculado la infracción formal o la antijuridicidad formal del injusto penal a esa infracción del deber de la norma de comportamiento que está plasmado en un determinado tipo penal. Mientras que la antijuridicidad material estaría relacionado con la lesión material o puesta en peligro de un determinado bien jurídico. Por ejemplo, cuando alguien dispara a una persona, el solo hecho de disparar configuraría la infracción formal del deber o de la norma de comportamiento que nos dice a todos los ciudadanos: no mates, respeta la vida ajena. Mientras que la antijuridicidad material estaría representada por el menoscabo material, fáctico, ontológico de la producción de la muerte a la víctima. De modo que en un injusto penal se requerirían esos dos elementos para su configuración: una antijuridicidad formal y una antijuridicidad material. Por el contrario, en los injustos administrativos solamente se requeriría una antijuridicidad formal. De modo que, por ejemplo, cuando un funcionario o servidor público que tiene bajo su tutela, bajo su administración, caudales o efectos del Estado, y por negligencia destruye los caudales o efectos, en ese caso habrá cometido una infracción administrativa y seguramente será sancionado administrativamente, pero no se le podrá sancionar por un delito de peculado, porque el delito de peculado previsto en el artículo 387 señala que comete delito de peculado y por lo tanto será sancionado. Primer párrafo: el funcionario o servidor público que se apropia de los caudales o efectos del Estado. Por ser un delito doloso se requiere el dolo, el conocimiento, que está destruyendo el bien del Estado. En su modalidad culposa, segundo párrafo, disculpen la voz, les dije que estoy un poco afónico. En el segundo párrafo, el tipo penal exige que por culpa el funcionario o servidor público se apropie o permita que un tercero se apropie. Pero en este caso ni se está apropiando ni está permitiendo que otro se apropie. Lo que está haciendo es destruir por ligereza. En ese supuesto existirá una infracción administrativa. En cambio, estaríamos frente a un delito de peculado doloso cuando el sujeto, además de tener ese vínculo especial con la administración correcta de los caudales o efectos del Estado, conoce que posee dicho deber, conociendo que posee dicho deber, dicha competencia, se apropia de dinero de los caudales o efectos que se encuentra bajo su administración. En ese supuesto existirá una infracción formal y al mismo tiempo un menoscabo material, porque ha dispuesto de caudales o efectos del Estado que estaban destinados a un determinado fin. Frente a este postulado, pues también hay muchas críticas y las principales, al menos desde mi perspectiva, es señalar lo siguiente. En algunos injustos administrativos y en algunos injustos penales es cierto que coincide la configuración del injusto administrativo con la mera infracción formal objetiva de la norma administrativa correspondiente, y en el injusto penal también en algunos coincide la configuración, la fundamentación del injusto penal con el menoscabo formal de la norma y con el menoscabo material del bien jurídico tutelado. Por ejemplo, cuando la norma administrativa correspondiente señala que los funcionarios servidores públicos que se encuentran vinculados a vigilar, a controlar los procesos de licitación, si un funcionario público objetivamente quebranta la norma administrativa
y con ello favorece a un tercero que participe en el proceso de licitación y perjudica al Estado, en ese supuesto estaremos frente a la infracción de una norma administrativa. Incluso si ese comportamiento no menoscaba patrimonialmente al Estado, ya el injusto administrativo se habrá configurado, porque la norma administrativa exige para su configuración del injusto administrativo que basta con que el funcionario o servidor público no controle la correcta o el correcto desarrollo del proceso de licitación y no se favorezca a un tercero, aunque el Estado no sea perjudicado. Será suficiente ello. Mientras que en el delito de colusión se requerirá que el funcionario o servidor público, además de quebrantar objetivamente el deber, en este caso administrativo, quebrante el deber jurídico penal que se encuentra consagrado en el artículo 25 a título de autoría y en el correspondiente tipo penal 384 del Código Penal que consagra el deber de cumplir correctamente el deber especial positivo al que se encuentra vinculado el funcionario o servidor público. Esto es, que no se coluda, que no concierte con un tercero que concurre en el proceso de licitación a efectos de favorecerlo al tercero y perjudicar al Estado. Sin embargo, cuando nosotros analizamos las normas generales de imputación o las reglas generales de imputación, sobre todo reguladas en la parte general del Código Penal, nos encontramos con la grata sorpresa de que todos los injustos penales y todos los injustos administrativos no se fundamentan en el menoscabo de un bien jurídico o en el no menoscabo de un bien jurídico, como puede ser el injusto penal y el injusto administrativo respectivamente. No, ambos injustos, tanto el injusto penal como el injusto administrativo, se fundamentan en la infracción de una norma de comportamiento, en la infracción de un deber jurídico que puede ser de carácter general o de carácter especial. Todos los injustos penales no se fundamentan en el desvalor del resultado. Todos los injustos penales se fundamentan en el desvalor del comportamiento. De ahí que estemos frente a un derecho penal y a un derecho administrativo de acción. Desvalor del comportamiento. Eso se encuentra reflejado, por ejemplo, en el artículo 16 del Código Penal. Cuando ustedes analizan el artículo 16 del Código Penal, observamos que según el Código Penal, según el artículo 16, el injusto penal queda configurado cuando una persona de manera dolosa o de manera culposa en los delitos culposos quebranta una norma de comportamiento, independientemente de si dicho comportamiento produce o no un resultado ontológico comprobable cuantitativamente o empíricamente. Es indistinto, es indiferente que ese comportamiento se haya llevado a cabo por acción o por omisión. Es indiferente que ese comportamiento haya sido realizado mediante dominio o sin dominio del hecho. Es indiferente que ese comportamiento haya dado lugar a un resultado lesivo comprobable fácticamente o no. Porque según el artículo 16, aquel sujeto, aquella persona que realiza una conducta y no consuma el hecho, ojo, distinto es consumar a producir un resultado lesivo, pero en el hipotético caso incluso que erróneamente se homologue consumación con producción del resultado lesivo, comprobable en el espacio y en el tiempo de manera cuantitativa, aún así, ya el propio Código Penal, el propio legislador, que es quien crea los injustos penales, ha establecido que en dicho supuesto, cuando no se produce el resultado lesivo, el juez disminuirá prudencialmente la pena. Disminuirá prudencialmente la pena. ¿Eso qué significa? Significa que el juez o el fiscal no pueden alegar que el injusto penal no se ha configurado, se ha configurado. Y por lo tanto la pena ya se ha fundamentado, la aplicación de una pena. Y solo le queda al juez, al fiscal, disminuir. ¿Cuándo se disminuye? Cuando ya se configuró un injusto. ¿Cuándo se disminuye? Cuando ya se configuró un delito.
Es decir, si el delito ya quedó configurado, ya quedó fundamentado, quedó fundamentada también la imposición de una pena, merecimiento de pena. Cosa distinta es que el quantum penal establecido en el tipo penal correspondiente sea aplicado en su grado máximo, en su grado mínimo o en su grado medio. Pero eso es un tema de determinación de la pena, no es un tema de fundamentación de la pena, de fundamentación del injusto. En otras palabras, lo que dice el legislador en el artículo 16 del Código Penal es que el injusto penal queda configurado, queda fundamentado con el solo hecho de quebrantar una norma de comportamiento o un deber. Quebrantamiento que tiene que ser en los delitos dolosos de manera dolosa y en los delitos culposos de manera culposa, independientemente de si se produce o no un resultado lesivo comprobable en el espacio y en el tiempo. La producción del resultado lesivo solamente se tomará en cuenta a efectos de determinar la pena, pero no a efectos de fundamentar el injusto y por lo tanto de fundamentar la pena. Eso significa que cuando a alguien le dicen, te imputo este delito y por lo tanto te voy a aplicar una pena, lo que le están diciendo es, te imputo este delito, te voy a aplicar una pena porque tú has quebrantado una norma de comportamiento, porque tú has quebrantado un deber jurídico penal que la sociedad peruana lo ha calificado como tal mediante su representación legislativa en una ley. Y en el caso del artículo 106, el artículo 106 dice, todos los ciudadanos tienen el deber de respetar la vida ajena. Todos los ciudadanos están prohibidos de arrogarse arbitrariamente la vida ajena. El artículo 387, al que hacíamos referencia, establece que todos los funcionarios, servidores públicos, tienen el deber especial positivo de administrar correctamente los caudales o efectos que se encuentran bajo su administración. El artículo 384 establece que todos los funcionarios, servidores públicos que son garantes de un proceso de licitación tienen el deber de vigilar, supervisar, controlar el correcto desarrollo de un proceso de licitación y por lo tanto están impedidos, están prohibidos de concertar con terceros que participan en dicho proceso de licitación. Eso es lo que se protege. En consecuencia, en esos tipos penales, en el caso del 106, que se produzca o no la muerte de la víctima, en el caso del 387, que se produzca o no un daño patrimonial al Estado, en el caso del 384, que se defraude o no al Estado económicamente, es irrelevante a efectos de configurar el injusto penal, es decir, los injustos penales de homicidio simple, peculado o colusión. Y coloco unos ejemplos. Si en el delito de peculado un funcionario o servidor público coge el dinero que se encuentra bajo su administración, imagínense $20.000, y monta un negocio, se mete en unas apuestas y gana 50.000, al siguiente día lo repone y deja 30.000. No existió necesidad en ese momento, en ese día que él se apropió, de destinar ese dinero que se encontraba bajo su administración a fines para los cuales estaban designados dentro de la administración pública. Y entonces al siguiente día hay 30.000, no hay 20.000. El Estado se habrá beneficiado económicamente. Sin embargo, el delito ya se ha configurado. El delito ya se ha consumado. Y entonces ese menoscabo patrimonial para aquellos dogmáticos, jueces o fiscales que dicen que en los delitos contra la administración pública, en este caso en el delito de peculado, lo que se protege es el patrimonio del Estado, pues eso es falso. No, se protege el cumplimiento del deber, se protege el correcto cumplimiento del deber especial positivo al que se encuentra vinculado el funcionario o servidor público. Lo mismo ocurre en el delito de colusión. Si en el delito de colusión el funcionario o servidor público que se encuentra a cargo de vigilar, de controlar la buena marcha, el buen desarrollo del proceso de licitación, se colude con un tercero que concurre a este proceso. Y el tercero le dice, mira, yo voy a ofrecer por una venta de bienes del Estado 2.000 millones de dólares. Los demás postores ofrecen entre 500 y 800. Y le dice, yo, postor, te voy a dar a ti, al funcionario público, 30 millones de dólares.
como diría Toledo, 20 millones de dólares. Bueno, desde el punto de vista de la presunción, ¿sí?, de la hipótesis, no de la afirmación. En ese supuesto, si ocurre y el Estado se ve beneficiado con 2.000 millones de dólares, que en el mercado, de acuerdo a datos objetivos, estadísticas, estudios, esos bienes no pasan de los 1.000 millones. ¿Se habrá configurado o no el delito de colusión? Porque de esta manera se ha favorecido a un tercero, hay una concertación porque este tercero ha conseguido el dinero de lavado de activos, qué sé yo. O tal vez no de lavado de activos, simplemente para favorecerlo, porque este tercero pues es dadivoso. Pero esa concertación se hace para favorecer al tercero y para favorecerme a mí mismo como funcionario. Pero al mismo tiempo, el Estado sale beneficiado económicamente. Si nosotros decimos que en el injusto penal tiene que existir una antijuridicidad formal y una material, es decir, un menoscabo en este caso al patrimonio del Estado, el delito no se habría configurado, porque el Estado sale ganando. Y no es así. El delito ya se consumó. Porque el tipo penal dice el que concierta con un tercero en un proceso de licitación. Y ahí el error que se interpreta para defraudar al Estado no significa defraudar económicamente, patrimonialmente, no. Significa defraudar desde el punto de vista de que la sociedad, el Estado, tienen las expectativas jurídicas, normativas, que los funcionarios y servidores públicos van a obrar con corrección. De modo que a la inversa, si es que el funcionario público se comporta correctamente, cumple su deber a cabalidad, aunque salga perjudicado el Estado, el injusto penal no se habrá configurado. ¿Por qué? Porque estamos frente a un derecho que desvalora comportamientos, valora y desvalora comportamientos, valora y desvalora cumplimiento e infracción de deberes, no menoscabos ontológicos, empíricos, medibles, cuantificables, no. Entonces estaríamos frente a un derecho penal o frente a un derecho en general que fundamenta no la responsabilidad en el hecho, en el comportamiento, sino en el resultado. Y lo que dice el artículo 8, si no me equivoco, del Código Penal, que prohíbe toda forma de responsabilidad objetiva, producción del resultado, desvalora comportamientos. Y ahí que no sea verdad que la diferencia entre injusto administrativo e injusto penal radique en que en el injusto administrativo hay una antijuridicidad formal y en el injusto penal una antijuridicidad formal y material. Luego tenemos un tercer modelo que es desarrollado a partir de la filosofía liberal neocantiana. Para este sector de dogmáticos sostienen que el injusto administrativo se basa única y exclusivamente en criterios de prevención o de evitación del peligro, en criterios de evitar un mal que proviene de una fuente de peligro, mientras que el injusto penal se fundamentaría, radicaría no solamente en evitar el peligro, sino en un comportamiento que es realizado de manera dolosa y excepcionalmente de manera culposa. Kant decía o dice que el hombre es una unidad indescindible, una unidad sistemática de cuerpo y materia. De cuerpo, materia y espíritu. Esa unidad indescindible que está conformada por materia, que representa la parte pulsional, la parte instintiva, la parte fenoménica, que está gobernada por leyes naturales, sería una fuente de peligro. Como todo lo que existe en la naturaleza. Un león, una pantera, un cocodrilo, en la selva, que son parte de la naturaleza, son una fuente de peligro. De la misma manera, esa fase pulsional, instintiva, pasional y reflexiva del ser humano sería una fuente de peligro. ¿Por qué? Porque está gobernado por las leyes naturales, el instinto. Mientras que existiría otra parte, la parte nouménica,
la parte racional, la parte reflexiva, la parte espiritual, que no está gobernada por las leyes naturales, sino por leyes valorativas, por principios, por valores. Esa parte nouménica es la que predominaría de esa unidad indescindible, y eso es lo que lo distinguiría al ser humano, al hombre, frente a los demás seres que forman parte del mundo natural. Pues bien, en lo que respecta a los injustos penales, esto se proyecta tanto al derecho administrativo como al derecho penal. El injusto administrativo, cuando regula los comportamientos que transgreden normas administrativas y por lo tanto impone sanciones administrativas, estaría vinculado única y exclusivamente a evitar el peligro, a evitar la fuente de peligro que menoscaba, que lesiona, que transgrede a la comunidad social, a los valores que se protegen en el ordenamiento jurídico. En esa medida, el injusto administrativo no se fundamentaría en un comportamiento doloso, es decir, que se hace con un proceso intelectivo, con conocimiento, por ejemplo, con capacidad reflexiva, porque recuerden que el comportamiento doloso presupone la existencia de un comportamiento humano, es decir, que es realizado en libertad y con conocimiento. No, el injusto administrativo bastaría para que se configure una sola infracción objetiva de la norma administrativa correspondiente. Es decir, que el sujeto menoscabe lo que se encuentra formalmente consagrado en el sector administrativo, independientemente si se hizo con dolo o con imprudencia. He ahí que cuando, por ejemplo, en una empresa, el conductor de un camión derrama sustancias contaminantes en el medio ambiente, la persona jurídica, independientemente de si el conductor del camión obró de manera dolosa o culposa, en interés, en representación de la empresa o no, la empresa será responsable a nivel administrativo, porque no tiene nada que ver la actuación dolosa e imprudente del conductor. Por el contrario, a nivel jurídico penal, se requeriría, para que se configure el injusto penal, una actuación, en la mayoría de casos, dolosa, es decir, libre, consciente, con conocimiento, que se está configurado un injusto penal, o de manera excepcional, mediante la infracción del deber objetivo de cuidado, es decir, con culpa. Entonces existiría una diferencia cualitativa. Pues también yo encuentro reparos porque, si bien es cierto, la diferencia es cualitativa entre injusto administrativo e injusto penal, no creo que el injusto administrativo se base o se fundamente en la mera creación de un peligro. No creo que la finalidad sea evitar el peligro. No creo que la finalidad sea combatir el peligro. Porque si eso fuese así, entonces emitiríamos una norma administrativa para combatir, ¿qué cosa? Los huaicos, los fenómenos naturales, los tsunamis, los temblores. Porque claro, también representan un peligro y forman parte de la naturaleza. Y no es así. Eso es imposible. Desde mi perspectiva, el fundamento de la diferencia entre injusto administrativo e injusto penal radica en otros elementos. En mi opinión, el injusto administrativo y el injusto penal forman parte de un solo sistema, que es el ordenamiento jurídico. Y el ordenamiento jurídico, al menos desde la perspectiva epistemológica, metodológica que yo defiendo, viene a representar un conjunto de deberes y un conjunto de derechos. En el ordenamiento jurídico nosotros no encontramos otra cosa. Encontramos deberes y derechos, no hay más. Desde esa perspectiva estaremos frente a la configuración de un injusto en general cuando alguien infringe deberes. No hay otra alternativa. No estaremos ante la configuración de un injusto administrativo o penal cuando alguien menoscaba algo, fácticamente hablando, cuando alguien mata, por ejemplo. Ahí no estamos frente a un injusto penal. Si yo mato a un tercero, no siempre estoy en un injusto penal. ¿Por qué?
Porque si yo mato en legítima defensa, ese comportamiento no es punible. Y no es punible porque el ordenamiento jurídico me dice que yo tengo el derecho, es más, el deber como persona de defenderme frente a quien me agrede. Y si alguien me agrede, yo tengo el derecho de defenderme. Eso me dice el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, en todo injusto, sea administrativo o penal, lo que existe es la infracción de una norma de comportamiento o la infracción de un deber, sea este general o especial, positivo o negativo. Eso como premisa general. Luego, la pregunta que nos tenemos que formular es: ¿y dónde radica la diferencia? Si en ambos supuestos lo que existe o lo que fundamenta es la infracción de un deber o la infracción de una norma de comportamiento. En mi opinión, en el injusto penal, lo que se hace con el comportamiento es quebrantar un deber que cualitativamente el legislador lo ha plasmado en el Código Penal. Y lo ha plasmado en el Código Penal mediante la imposición de una pena, porque si no, no sería injusto penal. Injusto penal no solamente es porque esté en el Código Penal, sino porque la sanción es una pena. Si la sanción fuese una sanción administrativa, no sería injusto penal, sería un injusto administrativo. ¿Y por qué lo ha consagrado el legislador en el Código Penal y ha diseñado la imposición de una pena? Porque desde su perspectiva, el comportamiento que infringe ese deber que se encuentra consagrado en el Código Penal cualitativamente es distinto al deber que se encuentra consagrado en una norma administrativa. Regresemos a los ejemplos anteriores. Si en la normatividad administrativa correspondiente se señala cuál es el proceder de un funcionario o servidor público que tiene bajo su administración caudales o efectos del Estado, si en una norma administrativa se encuentra establecido cuál es el proceder de un funcionario o servidor público que tiene bajo su competencia vigilar, controlar el correcto desarrollo de un proceso de licitación, entonces cuando éste lo infringe, quebrantará una norma administrativa y por lo tanto se le impondrá una sanción administrativa. En esos dos supuestos que he mencionado, la norma administrativa no exige el comportamiento doloso per se o sí para efectos de que se imponga una sanción administrativa. En cambio, en el derecho penal sí. En el derecho penal, en el caso de la colusión, si es que el sujeto no actúa dolosamente, si es que el sujeto no realiza una concertación con el tercero que participa en el proceso de licitación, con conocimiento que está infringiendo ese deber, entonces ese comportamiento será propio del sector administrativo. He ahí la diferencia cualitativa. Lo que exige el derecho penal, lo que exige la configuración del injusto penal, a diferencia del injusto administrativo, es que el funcionario o servidor público, por un lado, conozca que está infringiendo su deber y por otro lado, concierte con un tercero. Eso no se exige en la norma administrativa. Y ahí está la diferencia cualitativa. A partir de esa premisa se sostiene que en el injusto penal se transgreden valores cualitativamente más importantes que en las normas administrativas. Y es por eso que en las normas administrativas no importa si actúa de manera imprudente o de manera dolosa, mientras que en el ámbito penal solamente interesan los comportamientos dolosos de manera general y excepcionalmente los comportamientos imprudentes, como es en el caso del delito de peculado. Conclusiones hasta aquí: el injusto penal y el injusto administrativo no se diferencian en función de elementos cuantitativos, como sostiene un sector de la doctrina que ya he explicado, sino en función de elementos cualitativos. En el injusto penal se infringen valores, se quebrantan normas de comportamiento jurídico penales que desde el punto de vista del legislador en representación de la sociedad constituyen una mayor gravedad cualitativa para la conciencia jurídica de la sociedad.
mientras que en el injusto administrativo se infringen deberes o normas de comportamiento que no son tan graves cualitativamente hablando, y es por eso que no se exigen una actuación dolosa en casi la mayoría de los casos, sino es indiferente si es dolosa o imprudente, a diferencia del derecho penal, que sí exige generalmente un comportamiento doloso y solo de manera excepcional un comportamiento imprudente. También es una diferencia cualitativa porque, mientras que en el injusto administrativo solamente se requiere la configuración de la denominada imputación objetiva, en el injusto penal se requiere la configuración de la imputación objetiva y de la imputación subjetiva. Sin imputación subjetiva es imposible configurar o fundamentar el injusto penal. Segunda parte, modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas. En teoría, básicamente existen dos modelos, aunque algunos dicen tres. Yo creo que existen dos. Uno es el modelo de heterorresponsabilidad y el otro es el modelo de la autorresponsabilidad. En el modelo de la heterorresponsabilidad se imputa la configuración de un injusto penal a una persona jurídica o a una empresa en virtud de que sus funcionarios, sus directivos, puede ser el representante legal, puede ser el gerente, pueden ser miembros del directorio o los miembros de la Asamblea General de Accionistas, dependiendo de la persona jurídica, es que en virtud del comportamiento de esto se imputa a la persona, a la empresa. En otras palabras, la heterorresponsabilidad significa que las personas denominadas naturales, que para mí no existen personas naturales, sino las personas jurídicas individuales, son las que configuran el injusto penal, y este injusto penal, en tanto estas personas jurídicas individuales representan a la empresa como directivos, como gerentes, etcétera, es que se endosa, se atribuye a la empresa. Por eso, heterorresponsabilidad. Es decir, hay un traslado de la imputación, hay un traslado de la responsabilidad del funcionario, del representante, del directivo a la empresa. De modo que si los funcionarios, si los directivos no cometen un injusto penal, la empresa no será responsable jurídico-penalmente. En ese contexto, la responsabilidad penal de las personas jurídicas está sujeta a lo que hagan sus funcionarios. El otro modelo es aquel que desvincula la responsabilidad penal de las personas jurídicas de la actividad, del comportamiento de sus representantes. Por eso, autonomía, modelo autónomo, autorresponsabilidad. La empresa es responsable por su propia organización, la empresa es responsable por su propia actividad, por su propia estructura. Es irrelevante si el directivo, si el funcionario comete o no un injusto penal. Puede ser que el funcionario de la empresa configure un injusto penal, pero como quiera que la responsabilidad de la empresa es autónoma, si es que ésta, debido a su organización, estructura, ha cumplido con todos los presupuestos que eximen de responsabilidad penal, sea por causas de atipicidad, de justificación o de inculpabilidad, puede quedar impune, y no así sus funcionarios. Y a la inversa, puede ocurrir que sus funcionarios realicen un injusto típico y antijurídico, pero no culpable, o incluso realicen un comportamiento que ni siquiera configura un injusto típico, es decir, no es típico ni antijurídico, pero la persona jurídica o la empresa puede responder jurídico-penalmente porque su responsabilidad se fundamenta de manera autónoma, en función de su estructura, en función de su organización. Por ejemplo, si es que la ley establece, como establece la ley peruana, que tiene que implementar en su estructura el programa de cumplimiento, los denominados programas de compliance, y no lo hace, entonces es muy probable que la persona jurídica, independientemente de lo que hagan sus funcionarios, sea responsable jurídico-penalmente. Y ahí el nombre de autorresponsabilidad. ¿Qué consagra nuestra legislación? Y con esto paso a la tercera parte. Pues nuestra legislación
yo creo que tiene un Frankenstein. Tiene un Frankenstein porque en el artículo 3 de la ley 30.424, que luego se replica en las modificatorias, señala que las personas jurídicas a que se hace referencia en el artículo 2, y el artículo 2 se refiere a quiénes son personas jurídicas y por lo tanto quiénes incurrirían en responsabilidad administrativa, señala que las personas jurídicas a que hace referencia el artículo 2 son responsables administrativamente por el delito de cohecho activo transnacional previsto en el artículo 397 del Código Penal, luego se ha modificado, se ha ampliado, cuando éste haya sido cometido en su nombre o por cuenta de ellas y en su beneficio directo o indirecto. ¿Por quiénes? Sus administradores de hecho o de derecho, representantes legales, etcétera, etcétera. ¿Qué está consagrando aquí? Un modelo de responsabilidad heterónoma, una heteroresponsabilidad. Es decir, es presupuesto, es indispensable, es imprescindible que los representantes de la empresa, que los directivos de la empresa cometan un injusto penal, a efectos de que sea, un injusto administrativo, a efectos de que se impute una responsabilidad administrativa a la empresa. Es el presupuesto, salud. Si no existe ese presupuesto, según la ley, según el artículo 3, que repito, se replica en las otras leyes que modifican esta ley primigenia, no habrá una responsabilidad administrativa de la persona jurídica. Sin embargo, en el artículo 4 dice: la responsabilidad administrativa de la persona jurídica es autónoma de la responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa de la persona jurídica es autónoma de la responsabilidad penal de la persona natural. Las causas que extinguen la acción penal de la persona natural no enervan la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Aquí está consagrando en el artículo 4 la responsabilidad autónoma, administrativa autónoma de las personas jurídicas. Es indiferente, según el artículo 4, lo que haga o deje de hacer el directivo, el funcionario, el representante legal, el administrador. Es indiferente si éste comete o no un injusto administrativo o un injusto penal. La persona jurídica va a ser de todas maneras responsable si es que según su organización, no lo dice la ley, pero eso se deduce de manera autónoma. Y eso es un modelo de autorresponsabilidad. Y entonces, ¿cómo queda el artículo anterior? Pues hay una incompatibilidad, una pésima técnica legislativa. Más aún, el artículo 17 de la misma ley, y que también se replica en las modificatorias, señala: la persona jurídica está exenta de responsabilidad administrativa por la comisión del delito de cohecho activo transnacional si adopta e implementa en su organización con anterioridad a la comisión del delito un modelo de prevención adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y características, consistente en medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir el delito de cohecho activo transnacional. Otra vez está consagrando la autonomía. Dice: si la empresa en su estructura, en su organización, implementa el programa compliance, se le excluye la responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa, independientemente de lo que hagan sus funcionarios. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que interpretar? Si ustedes son jueces, ¿cómo tienen que aplicar la ley? ¿Es el artículo 2? ¿Es el artículo 3? ¿Es el artículo 17? ¿Cuáles? Por eso digo que es un Frankenstein, una pésima técnica legislativa. Eso desde un punto de vista preliminar de análisis. En puridad,
de lo que se trata de la legislación peruana respecto de las personas jurídicas es una responsabilidad penal. Que el nomen juris diga responsabilidad administrativa no dice nada. No dice absolutamente nada. Ese nomen juris es como que yo diga causas de atipicidad y en las causas de atipicidad regule las causas de justificación o a la inversa. Lo que se tiene que analizar cuando se analiza una ley, un dispositivo normativo, tiene que analizarse en su esencia, en su naturaleza. Y la naturaleza de lo que consagra la ley no es una responsabilidad administrativa, sino una responsabilidad penal. Porque cuando habla que las personas jurídicas o que las empresas son responsables de manera autónoma, independientemente de lo que hagan sus funcionarios, lo que está haciendo el legislador es desvalorar la organización empresarial. Y lo mismo hace cuando regula la responsabilidad administrativa en función de lo que hagan los funcionarios. Esto es lo que se llama el actuar en lugar de otro en derecho penal. Según el artículo 14, el artículo 27 del Código Penal, ya recordé, señala, en el Código Penal, señala que el representante legal responde por los injustos penales cuando éste obra en representación de una empresa. Las denominadas cualidades especiales. Pues bien, si nosotros hacemos una analogía, una interpretación sistemático-teriológica de estos dispositivos, se llega a la conclusión de que el artículo 2 de esta ley, o el artículo 3 de esta ley, es un complemento del artículo 27 del Código Penal, porque requiere que la responsabilidad administrativa, formalmente hablando, de las personas jurídicas presupone el comportamiento antijurídico ¿de quién? De sus representantes. En el mismo sentido que consagra el artículo 27. A ello hay que agregar, y que eso es lo más importante, las sanciones que se establecen en esta ley y en sus modificatorias, si bien es cierto, tiene el nombre de administrativo, pero tienen carácter penal, tienen naturaleza penal. Porque para todos es conocido de que quien determina, según la ley, una sanción administrativa que contempla la legislación, no es un juez administrativo o no es el tribunal administrativo, es un juez penal. ¿Y cómo? Conforme a las reglas que rigen el proceso penal y dentro de un proceso penal. Entonces, si estamos hablando de que las sanciones a imponer a las personas jurídicas la realiza un juez penal, se realiza en un proceso penal y conforme a las reglas del proceso penal, ¿cómo va a ser una sanción administrativa? Imagínense al revés, digamos, un injusto penal sancionado por un tribunal administrativo, conforme a las reglas administrativas, diríamos porque no es un injusto penal, que es un injusto administrativo. Y por otro lado, y este es el tercer elemento, ¿por qué considero que la legislación peruana no consagra una responsabilidad administrativa, sino una responsabilidad penal? Es que las sanciones que se imponen tienen naturaleza penal. Tienen naturaleza penal porque cuando habla de disolución, cuando habla de clausura, etcétera, son homologables a las sanciones penales que se encuentran reguladas en el Código Penal. Claro, no con el mismo nombre, pero sí a nivel valorativo, sí a nivel cualitativo. Por todos esos elementos considero que lo que regula la legislación peruana es una auténtica responsabilidad penal de las personas jurídicas, que no lo han querido consagrar con ese nomen juris, seguramente es por otras razones, pero que no son ni político-criminales ni jurídicas.